Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy les traigo un tutorial o una review de la nueva actualización de Animal Crossing. En este video estaremos viendo cuáles han sido los cambios en esta actualización y también estaremos viendo cómo descargar e instalar este archivo. Y ahora sí, sin nada más que decir, empecemos con el tutorial. Pero antes de continuar, me gustaría invitarte a suscribirte, ya que de esta manera apoyas muchísimo al canal. También recuerda que te puedes unir al servidor de Discord, no solamente para estar al tanto de los videos, sino que también para tener acceso al contenido exclusivo, como podrían ser los enlaces de descargas de dichos archivos. Y también hacemos algunos eventos de vez en cuando sobre islas tesoro de Animal Crossing, para que vayas y farmes todo lo que quieras. Y ahora sí, sin nada más que decir, empecemos con el video. ¿Y qué nos incluye esta actualización? Pues en esta última actualización lo que se ha incluido oficialmente es ciertos arreglos de bugs tanto para la Switch 1 y para la Switch 2. En este caso, principalmente para la Switch 1 y Switch 2, que estos cambios se van a aplicar para ambas consolas, vas a encontrar lo siguiente. Se ha corregido un error por lo que el juego se ejecutaba un poco más lento de lo normal después de salir del hotel de la isla. O sea, cuando salías del hotel, el juego lo hacía de manera más lenta, de lo que realmente tardaba en cargar, que al momento de tratar de reiniciar nuestras islas con Resetty, o no sé cómo le quieran llamar, se llama diferente en diferentes idiomas, el topo pues prácticamente hacía mal su trabajo y lo que hacía era que todas las cercas se guardaban, se almacenaban o hasta se duplicaban, y en este caso pues ya no estará pasando, esto lo acaban de corregir, así que si no aprovechaste ese bug pues pobre de ti. Se ha corregido un error en el que Timmy y Tommy a veces dejaban de seguirte dentro de la tienda. Para mí esto no era un bug, a mí esto de hecho me encantaba, yo a veces siento que estorban un poquito, pero bueno, ya lo corrigieron. Se ha corregido un error gráfico que más que nada hacía que el elemento, o sea el ítem que dropeaba una roca al momento de golpearla, saliera antes de la animación y no durante ella. Esto más que nada era algo gráfico. Se ha corregido un error por lo que después de jugar con otro jugador en alguna isla de los sueños, la remodelación o la reubicación de la casa no podía estar disponible durante esta isla. O sea, mientras que jugabas con esta persona no se cargaba bien el mapa. Se ha corregido un error donde la cámara se te instalaba antes de tiempo al momento de ingresar al diseño de islas en la Nookstop. Se ha corregido un error por lo que algunos elementos que se mostraban en posiciones incorrectas en el catálogo utilizado para estudios fotográficos y decoraciones de hoteles. Esto sí me llegó a pasar a mí, así que no tendremos más problemas con ello. Se han realizado otros ajustes y correcciones para mejorar la experiencia de juego, o sea, alguno que otro bug mínimo. Y las siguientes actualizaciones solamente se han hecho para la Switch 2. En este caso se ha corregido un error por lo que las nubes cerca del horizonte podían aparecer desalineadas, haciendo que parte del cielo se viera antinatural. Y también se ha ajustado la intensidad de la vibración en los mandos de Nintendo Switch 2. ¿Y cómo instalamos esta actualización? Pues realmente es muy sencillo, simplemente tienes que ir al servidor de Discord y ahí va a estar el enlace directo a la descarga, y pues ya teniendo el archivo simplemente lo tenemos que descomprimir. Ya con el archivo descomprimido lo que vamos a hacer es copiarlo directamente en la carpeta que tenemos para nuestros juegos y para nuestros DLCs. Por cierto, si es que quieres saber cómo configurar y optimizar y aprovechar cada ajuste del emulador de Dente, estaré dejando un video en la descripción donde tocamos todos estos temas. Y pues ahora sí, ya teniendo el archivo extraído, lo que vamos a hacer es darle clic derecho, cortar o copiar, y lo vamos a llevar a la carpeta donde tenemos nuestros juegos, DLCs o actualizaciones, y simplemente lo vamos a pegar. El archivo está algo pesadito, pesa alrededor de 5 GB, pero pues la descarga es lo suficientemente rápida como para que aproveche todo el ancho banda de tu internet. Y también pues realmente no entiendo por qué sea tan pesada en general si solamente están arreglando unos bugs. A mí se me hace que solamente arreglaron eso, hicieron un control C y control V, se me hace demasiado pesada, pero bueno, ahí tenemos el enlace directo en el servidor. Ya con el archivo copiado, lo que haremos será abrir el emulador. Y ya con el emulador ejecutado, lo que vamos a hacer es darle clic derecho a nuestro Animal Crossing y asegurarnos de que ya está instalado. En este caso se instala de manera automática porque estamos aprovechando los ajustes de la última actualización, que hasta ahorita o mañana tal vez ya esté subido el video donde te enseño cómo configurar estas cosas. Pero explicado de manera sencilla sería que estamos aprovechando que ahora el emulador no ocupa instalar los DLCs en la NAND o las actualizaciones en la NAND, y ahora simplemente se tienen que copiar en la misma carpeta donde tienes instalado el juego base. Y pues como podrás ver, aquí tenemos el juego ejecutándose de manera correcta y de manera sencilla, solamente copiando el archivo.
Y pues ahora sí, chicos, sin nada más que decir, espero que les haya gustado mucho el video. Por favor, recuerden suscribirse, recuerden comentar, recuerden dejar su like y los estaré viendo hasta el próximo video. Y por último, y solamente con el objetivo de llegar a los 8 minutos, les estaré dejando con 3 minutos de un exquisito gameplay de regando plantitas. Así que bueno, espero que lo disfruten.